Bienvenidos al resumen de la primera etapa en esta Itzulia 2022. La edición anterior dejó ver el duelo entre los eslovenos Pogačar y Roglič, quienes dominaron a placer las carreteras vascas, viendo también el surgimiento de una nueva figura como el danés Jonas Vingegaard del Jumbo. Para este año no estará Pogačar, pero sí los dos del Jumbo para defender sus posiciones ganadas en 2021. También se presentan los colombianos Daniel Felipe Martínez, Rigoberto Urán y Sergio Higuita como cartas latinoamericanas, así como la presencia de Orluisa Urlar por Venezuela y los ecuatorianos Albeiro Cepeda junto a Jonathan Caicedo, y otros ciclistas aspirantes al título entre los que están Julian Alaphilippe, Adam Yates, Geraint Thomas y el belga Remco Evenepoel. El primer encuentro con la carretera enfrenta a los corredores en una contrarreloj individual de 7,5 kilómetros, en donde lo más llamativo es un tramo de 500 metros al 9% en la primera parte del trazado. Ascenso que también sirve para definir la primera camiseta de montaña, y en el tramo definitivo una zona de empedrado. El primero en tomar la rampa de salida fue el colombiano Daniel Méndez del Kern Pharma. Su tiempo en el intermedio lo bajó el venezolano Orluisa Urlar del Caja Rural, mientras que en línea de meta lo hacía el lituano Ignatas Konovalovas marcando 10.46. Después sería Omar Fraile de Linios quien se quedaba con el mejor registro bajando en 27 segundos lo hecho por el lituano. Pero tras el arribo a meta de más de 50% del pelotón, el mejor tiempo parcial en meta lo marcaba uno de los favoritos al título, el británico Adam Yates con 10.06, hombre que se quedaría bastante tiempo sentado en la hot seat. Geraint Thomas, uno de los especialistas, pasaba por el control intermedio del ascenso con el mismo tiempo de su compañero de equipo. Joris Aguirre, campeón español de crono, hacía su presentación marcando buenos registros en el intermedio y quedándose a 2 segundos del registro parcial de Yates en llegada. A esa altura Thomas igualaba en meta lo hecho por su compatriota, y al otro lado en la rampa de salida su compañero Dani Martínez se aprestaba a realizar el ejercicio. Alexander Blasov hacía una destacada crono igualando el tiempo de los dos británicos y poniéndose con ellos en cabeza de carrera. Emanuel Buchmann también rodaba en carretera tratando de mejorar el intermedio que seguía dominado por los de Linios. Dani Martínez arriba a meta cediendo 3 segundos con el hasta ese momento líder Geraint Thomas, puesto de privilegio que cedería inmediatamente con la llegada del francés Remy Cavagna, quien ponía un guarismo de 10.04 en meta. Julian Alaphilippe no hacía una buena crono y se quedaba muy lejos de lo hecho por su compañero Cavagna. El turno de llegada era para dos colombianos. Rigoberto Urán, quien a última hora se inscribió en la carrera, cerraba su participación a 24 segundos de Cavagna. Posteriormente Monster Higuita tomaba las difíciles calles empedradas para hacer su arribo y marcaba un tiempo inferior al de Rigo. Ahora la atención estaba enfocada en los dos máximos favoritos del día, Remco Evenepoel y Primož Roglič. El belga pasaba por el punto de control intermedio mejorando el tiempo de todos sus rivales previos, siendo el hombre que se quedaba parcialmente con el puerto de montaña. Roglič inicia su ejercicio y simultáneamente Enric Mas hace su paso por línea de meta dejando 20 segundos con Cavagna. También en carretera estaban David de Fórmolo y Pello Bilbao, este último con un pasado interesante en pruebas al reloj. Roglič da lo mejor de sí en la subida y ello le da para igualar al mejor intermedio. Al otro lado en línea de meta Evenepoel se esfuerza en el tramo adoquinado parándose en pedales. Saca del primer lugar a su compañero Cavagna, siendo hasta ese momento el único en bajar la línea de los 10 minutos. Fórmolo y Bilbao también culminan su ejercicio sin mejorar lo hecho por sus rivales anteriormente. El tramo final para el campeón olímpico lo pone por las estrechas calles empedradas. La gente lo anima al lado y lado de la vía. Tras el paso por el intermedio ha hecho un arriesgado y vertiginoso descenso que le ha dado una buena renta de segundos. Toma la última recta agarrado del manillar y cruza la meta aventajando a Evenepoel por 5 segundos, para quedarse con el primer maillot amarillo de la carrera, mismo que vistiera en las etapas inicial y final del año anterior. La clasificación general queda diseñada en el mismo orden de arriba a meta. Primož Roglič encabeza la tabla seguido de Remco Evenepoel a 5 segundos, y Remy Cavagna también del Quick-Step a 16. Geraint Thomas, Adam Yates y Alexander Blasov le siguen a 18 segundos del líder. Tras ellos Bruno Almireil, Joris Aguirre y Jonas Vingegaard a 20 segundos. Y cierra el top 10 Ben Tulet a 21. Entre los latinoamericanos el mejor fue Dani Martínez en la 11ª plaza, también a 21 segundos. Si quieres ver los resultados completos te invitamos a visitar nuestro sitio web ciclofanáticos.com en el enlace de arriba. Mañana la ciudad de Leitz acoge la partida de la etapa más larga de la carrera con 208 kilómetros, destacando el paso por un puerto de tercera categoría en el primer tercio de recorrido. Sitio ideal para que se consolide la fuga del día. En el final de la etapa un puerto de tercera y tras su descenso una sucesión de altibajos que derivan en línea de meta. Para quienes residen en territorio español pueden sintonizar la señal de Eurosports 1 a partir de las 15:30. En Colombia la transmisión estará a cargo de Señal Colombia por su canal abierto y vía streaming desde las 8:30. También en nuestro sitio web encuentras el enlace a la transmisión. ¿Tienes algún favorito para ganar la etapa? ¿Llegar a la fuga? Déjanos conocer tu opinión en la sección de comentarios.